Hola Edith, bienvenida a este congreso virtual Cambios que traen resultados. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, Alejandra, para mí también ser parte. Quiero contar un poquito para que toda la gente sepa. Edith Montló, licenciada en psicología, tenés una formación en adicciones, psicosomática y psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora nos vas a ir explicando cada una de estas formaciones. Vos escribiste un libro. Sí. Que ya está editado, ya está saliendo a la venta en distintas naciones también, y que nos cuentes un poquito acerca de este libro y comencemos a hablar de cómo las emociones influyen en nuestro cuerpo. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, empezando por lo que vos preguntaste, el libro justamente tiene la idea de poder llegar a las personas comunes con un tema que es complejo, porque en realidad el tema de cómo las emociones afectan nuestro cuerpo es un tema sumamente complejo. Y bueno, los médicos a través de grandes investigaciones han llegado a la conclusión que las emociones tienen un lugar predominante en cuanto al enfermar y al tener buenos estados de salud. Entonces, en el libro yo abordo temas tales como la importancia del cerebro, que gracias a que lo tenemos, podemos vivir, podemos tomar decisiones, podemos vincularnos con los demás y podemos movernos y, bueno, tener la vida tal como la podemos planear, avanzar, proyectarnos. Y gracias a ese cerebro tenemos emociones que nosotros vamos atravesando a lo largo de toda la vida, porque esas emociones producen cambios químicos que inexorablemente hacen modificaciones orgánicas, sepámoslo o no. Por eso la idea es que el libro sea para información y darnos cuenta que realmente en la experimentación de emociones nosotros tenemos mucho que ver y somos muy responsables, o sea que podemos modificarlo. O sea que todas las enfermedades, Edith, tienen que ver con o son producto de emociones negativas, por así llamarlas. Bueno, no podemos decir todas, porque en realidad hay enfermedades que tienen origen viral, origen bacteriano, origen genético, y lo que sucede es que la emoción es tan importante porque cuando la emoción es negativa, el proceso que produce en el organismo sobre la parte endocrina, sobre lo glandular, es la secreción de hormonas como el cortisol. El cortisol tiene como efecto anular las células del sistema inmunológico. O sea que si yo tengo emociones negativas, vivo enojado, estoy estresado, no puedo perdonar o vivo tensionado, por esa emoción que experimento a diario, lo que sucede es que yo permanentemente voy a estar segregando cortisol. El cortisol puede estar en un momento en que yo tengo un impacto, en un momento puntual, pero cuando ese cortisol es parte de mi vida en forma constante, sobre el sistema inmunológico produce digamos, paraliza a los linfocitos T, las células killer, que son las encargadas de comerse los virus, las bacterias y todo, aún las células cancerígenas. Por eso, si bien no todas las enfermedades, uno puede decir, tienen origen emocional, porque algunas pueden decir, se le murió el cónyuge y se enfermó de tal o cual cosa, que eso se da así de una manera muy puntual a veces, pero indirectamente siempre el hecho de que las emociones están protegiendo el sistema inmunológico cuando son positivas, eso sucede para todas las enfermedades, porque yo puedo tener una carga genética, digamos, con el cáncer. En mi familia todos han fallecido de cáncer y yo tengo esa predisposición. Pero si yo tengo mi nivel emocional en óptimas condiciones, si yo vivo una vida positiva, tengo expectativas positivas, soy una persona que voy hacia adelante, que supero las cosas, aunque yo tenga una predisposición genética, mi sistema inmunológico va a estar
en tan buenas condiciones que aunque aparezca la posibilidad de un cáncer, en mí no va a tener efecto. Claro. O sea que también tiene que ver con el curarse más rápido de una enfermedad, ¿o no? Tal cual, Ajá. exactamente. Por eso las personas que sufren de depresión son las personas que con patología de base que más enfermedades tienen secundarias, colaterales. Contame más detalladamente eso. Bien, la persona que vive deprimida, Sí. o sea, que tiene su sistema inmunológico muy bajo. ¿Por qué? Porque la depresión de por sí mantiene mi organismo con altos niveles de cortisol. O sea, no da lugar a las endorfinas, no da lugar a que la serotonina determine mi pum para arriba y determine mi positividad frente a la vida. Todos sabemos que el depresivo tiene una forma de ver la vida, que todo es gris, que todo es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene un que puede ser, hablemos de una depresión mayor o de personalidades con rasgos melancólicos. Claro, melancólicos o depresivos, ¿no? A veces es una patología instalada y a veces no hay una patología así instalada, pero sí rasgos de personalidad. Y en definitiva producen diferentes intensidades, pero producen lo mismo, ¿no? Claro. Así que cuando yo tengo un estado de ánimo en que yo enfrento la vida con optimismo, cuando yo puedo sobreponerme frente a las situaciones y puedo decir, esto a mí no me va a tirar, esto no determina mi vida, esto que me pasó en la infancia no va a determinar ni mi presente ni mi futuro. Yo tengo la capacidad de poder sobreponerme. Claro, pero ¿cómo haces vos cuando te viene un paciente que vos le detectás que es una depresión, ¿no? Tal vez la persona no puede definirlo. ¿Cómo comenzás ese tratamiento? Porque hasta llegar a que la persona pueda entender que no tienen que definirlo sus circunstancias y demás, ¿cómo empezás? Porque hay mucha gente ahora, y especialmente en toda Latinoamérica, que nos está viendo y tiene algún familiar o está sufriendo de depresión porque se lo diagnosticaron. ¿Cómo se empieza el proceso? Si la persona tiene un diagnóstico de depresión, inevitablemente va a tener que ver a un psiquiatra para que lo ayude con los psicofármacos, porque a veces la depresión, que es un desbalance químico, todo ese proceso es por una deficiencia de serotonina, una deficiencia en las endorfinas que indefectiblemente conducen a la persona a una depresión. A ver, vos decís es un desbalance químico. Entonces, ¿y ahí dónde están involucradas las emociones? Porque a veces pensamos que solamente tiene que ver estoy mal, estoy deprimida porque no consigo esto, no tengo pareja o tengo una mala vida. Entonces, que todo sería emocional. Primero es lo emocional y después lo químico, el huevo o la gallina, ¿no? No, ¿cómo sería? En el caso de una depresión diagnosticada, lo primero es el cuerpo. Ajá. O sea, ¿por qué uno deriva al psiquiatra? El psiquiatra es un médico, que es el que medica y el que está autorizado y capacitado para indicar los químicos adecuados para que, digamos, que la enfermedad mental en ese momento o el estado anímico pueda revertirse. Entonces, muchas depresiones están relacionadas a ese desbalance químico, porque a veces puede ser una depresión producto de una situación que no se puede manejar. De pronto hay una pérdida en la familia, una persona muy importante, o a veces lo que produce no es porque sea querida, sino porque la pérdida en la familia, hay culpas por cosas que no se resolvieron, o sea, hay infinidad de situaciones. Y bueno, cuando la persona tiene una depresión que es diagnosticada psiquiátricamente, es inevitable como primer paso que vaya al psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? El psiquiatra pone en condiciones el desbalance químico, que es lo primero. Es la ayuda que el cuerpo necesita, es imperioso. Que no se puede dar de otra manera. No, porque eso es algo médico. Claro.
Es algo como de pronto uno puede tener una deficiencia en el hígado, que su hígado no segrega las enzimas adecuadas, entonces cuando come grasas le cae mal el asado, le caen mal los fritos. ¿Por qué? Porque le falta determinadas enzimas que él no está segregando su hígado. Entonces el psiquiatra de la misma manera actúa a través de la medicación con un equilibrante en cuanto a los fluidos químicos que influyen en el estado anímico, como para hacer, dar un puntapié. A veces es un puntapié inicial para que la persona se equilibre, claro. Pero a veces las depresiones mayores son depresiones que se medican de por vida. A veces hay personas que cuando aprovechan la psicoterapia como un espacio para cambiar y para progresar, eso es fantástico, porque cuando la persona se da cuenta que puede y que hay muchas decisiones que puede implementar para generar un cambio, como levantarme a la mañana, por ejemplo, como decidir bañarme todos los días, que son cuestiones que muchas veces se dan de forma negativa en la persona que padece depresión. Cuando la persona es motivada por la psicoterapia, por ese espacio que la escucha, que la comprende, que no la juzga, pero que a su vez la motiva y la induce a generar los cambios, cuando la persona aprovecha eso, empieza a generarse el cambio. Y realmente es admirable ver pacientes que uno inevitablemente lo tiene que derivar al psiquiatra, porque a veces pasa, me ha pasado con pacientes adolescentes que vienen porque la mamá encuentra en su celular que está mirando métodos para suicidarse, y vienen, y de pronto, bueno, cuando hay una persona que está pensando en suicidio, un psicólogo no puede evitar el hecho de la interconsulta psiquiátrica. Claro, claro. Entonces, es hermoso poder ver, me pasó ayer con una paciente en esas circunstancias que tuve que derivarla al psiquiatra, y hablando de cómo iba el tratamiento, me dijo, ya me dio el alta. ¿Por qué? Porque ya todos los cambios que deberían darse en ella ya se dieron. Edith, ¿qué repercusiones tiene el estrés en nuestra salud? Hoy todo el mundo habla de estrés. A ver, aclaranos un poquito realmente qué es el estrés y cómo nos afecta. Bien, el estrés en realidad es un estado anímico producto de nuestra propia evaluación frente a las situaciones. Nosotros a veces podemos evaluar que hay algo que estoy haciendo, una etapa de mi vida que me exige, frente a lo cual yo siento que no me dan los propios recursos. A veces es un estado perceptivo en el cual yo digo, wow, esto me está demandando y no me da, no lo voy a poder lograr. O sea, el estrés puede ser negativo y positivo, porque ante la misma circunstancia hay personas que pueden decir, wow, esto me motiva, esto es algo grande, esto es diferente, me exige, genial, voy a dar el máximo potencial. Pero hay otras personas que tienen la situación opuesta, el hecho de que empiezan a generar una emoción que es la misma que la que nuestros antepasados tenían frente al miedo, al temor. O sea, el temor frente a la situación de encontrarse con un predador, el hombre prehistórico generaba un miedo. Ese miedo, ese temor, era la situación que él tenía que hacer. ¿Salgo corriendo o ataco? Claro. O sea, se daba una situación... Son como las dos respuestas, ¿no? Claro, las dos respuestas, exactamente. El síndrome justamente el estrés se llama síndrome de adaptación, porque es una respuesta del organismo. Y dame un ejemplo cotidiano de nuestros días. ¿Cómo sería atacar o cómo sería huir? Bien, en realidad este ejemplo que yo te daba era para explicarte que esa situación lo que genera no es tal vez el atacar y el huir en nuestros días, lo era para el hombre prehistórico. Sí. Y nosotros conservamos en nuestro cerebro ese lugar de estímulo donde las situaciones como estresantes nos hacen reaccionar como al hombre prehistórico le resultaba el atacar o huir. ¿Qué es? Hay un cambio biológico muy importante, porque si el hombre tenía que salir corriendo o atacar,
tenía que de pronto hacer de que toda la fuerza estuviera o en sus brazos o en sus piernas. Entonces ya el organismo biológicamente, ¿qué hacía? Toda la sangre iba a los miembros y hay un montón de situaciones que se detienen en el organismo en ese momento. Se detiene el crecimiento, se detiene la parte de sexualidad, porque todo tiene que ir a escapar y huir. Ahora, nosotros cuando enfrentamos el estrés, enfrentamos la misma situación, porque lo que se desencadena es lo mismo de lo que hablábamos recién, que es el cortisol. Sí. O sea, frente a una situación que a mí me supera normalmente, o sea, o en una situación estresante, mi organismo sufre ese desbalance químico y frente a ese desbalance químico, mi cuerpo ya está en inferioridad de condiciones. Claro. Como dijimos antes, el cortisol lo puedo tener en determinados momentos, pero no siempre. Y básicamente el estrés tiene como característica el sufrimiento. Ah, mira. Porque no es el exceso de trabajo. Yo puedo trabajar 12, 20 horas al día y disfrutarlo, y eso no me genera estrés. El estrés se determina cuando la situación que yo estoy viviendo me resulta desagradable, me resulta sufrida y me resulta una carga. Claro, pero eso tiene que ser constante, pero si es una vez, por ahí el cuerpo no lo registra, Claro. o sí también. En realidad nuestro cuerpo está preparado para superar, por eso se llama síndrome de adaptación. Sell, cuando él lo descubrió, él lo llamó síndrome de adaptación, porque si frente al estrés uno logra adaptarse, ya no hay más estrés. Claro. Ese es digamos, lo que normalmente debería pasar. Claro. Porque frente a esa situación, mi cuerpo aprendió y mi psiquismo aprendió que lo puedo lograr. Perfecto. Así que el tema del estrés es que a veces el estrés viene como síntoma y ahí es donde tenemos que prestar atención. A veces el estrés viene como síntoma de no poder decir no. Uy, qué bueno que está eso para la cantidad de mujeres que nos están viendo ahora. Realmente, las mujeres no sabemos decir que no, creemos que somos imprescindibles y que si no lo hacemos nosotros, el mundo no va a seguir girando. No, estamos equivocadas. Nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a saber decir que no, porque cuando no sabemos decir que no, nuestro cuerpo dice que no a través del síntoma y a través de la enfermedad. O sea, nosotros a veces padecemos de pensamientos exigentes que son buenos, porque los pensamientos exigentes nos motivan a hacer las cosas bien, con excelencia, nos ayuda a tener mayores logros. Pero hay otros pensamientos que son los hiperexigentes, que esos son negativos, porque son pensamientos descalificadores, que son pensamientos que están regidos por el super yo, que siempre ve que todo lo que hacemos puede hacerse mejor, ve toda la parte negativa, y bueno, esos pensamientos hiperexigentes son los que tienen un lugar predominante en el estrés, pero nosotros tenemos un cerebro sabio, lo tenemos a nuestra disposición para decidir qué pensamientos voy a tener y voy a permitir que se mantengan en mi vida, ¿no? ¿Y cómo se aprende? Porque es como calibrar otra vez la cabeza, la mente, ¿no? ¿Cómo hacemos para aprender a pensar bien? Y nosotros creo que tenemos primero que ser conscientes que podemos hacer el cambio. Lo podemos hacer, no importa la edad que tengamos. Mira, justamente me pasó antes de ayer, una mujer que había comprado el libro y me emocionó con lo que me dijo, porque me dijo, el libro que le pedí que me lo dedicara al final no fue para mí, dedíqueme otro, porque se lo di a mi papá. Mi papá es un hombre que está en silla de ruedas. Y como es lisiado, lo tuve que mudar por el tema del traslado, porque no pudo más vivir, y él entró en un estado depresivo, no comía, no dormía, y yo le alcancé su libro. Y él es un anciano, y empezó a comer, empezó a interesarse, y justamente me iba a contar algo que parecía como queja, y de pronto le dijo a la hija, no tengo que pensar así, porque en el libro dice que tenemos que ser optimistas. Un anciano. Mira. O sea que si un anciano puede hacer el clic a través de una motivación que lee en un libro, todos lo podemos hacer. La cosa es que decidamos dentro nuestro
pagar el precio de hacer el cambio, porque Claro. a veces queremos que los cambios los hagan los que nos rodean. Claro. Y a veces esa responsabilidad o esa posibilidad de hacer el cambio, que obviamente es una exigencia, que me hace salir de mi zona de confort, que tal vez no es lo que me gustaría hacer, pero realmente vale la pena. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y una enfermedad? Creo que vos en tu libro lo tenés bien claro y nos gustaría que nos expliques esa diferencia. Bueno, el síntoma es algo visible que se puede dar, que todos en algún momento lo hemos vivido. Frente a un examen, tengo un desorden gastrointestinal, que frente a una entrevista de trabajo, tengo un dolor de cabeza que no doy más, y bueno, de pronto frente a llamadas telefónicas desagradables, tengo, esa descarga de acidez, de ácido en mi estómago. Eso es un síntoma, todos lo padecemos porque nuestras emociones nos hacen vivir ese cambio. Eso es algo circunstancial. Pero cuando mi cuerpo se acostumbró a tramitar la emoción en el cuerpo, no es el lugar adecuado. Nosotros estamos hechos para tramitar la angustia y los problemas a través de la palabra. Esa es la vía lógica, la vía saludable frente a los conflictos que la vida nos presenta en los diferentes momentos. Cuando nosotros no hablamos de la manera adecuada como deberíamos hacerlo, nuestro cuerpo, con eso que callamos, nos manda un síntoma, que es una forma de decir, acá pasa algo. Cuando el síntoma es ocasional y siempre elige un lugar distinto, hoy me duele la cabeza, mañana tengo acidez, pasado tengo una descompostura, lo que fuere. Al elegir diferentes vías de facilitación somática generalmente no producen daño, pero cuando es reiterativo, ya de la acidez puede pasar a que haya trastornos digestivos y que ya haya alimentos que no pueda ingerir. ¿Por qué? Porque ya hay una gastritis. Claro. Esa acidez reiterada ya me produjo un pequeño daño en la mucosa del estómago y tengo gastritis. Ya de ese problema ocasional ya hay un problema funcional. O sea, perdóname, esa persona que dice, hoy me duele acá, mañana acá, pasado allá, que la pierna, que el brazo, que la cabeza, es menos probable que se enferme de algo, que tenga una enfermedad. Enferma a los demás. Enferma a los demás, claro. Pero la persona que sí siempre va al mismo, o sea, siente el dolor en la misma parte del cuerpo o en el mismo órgano, esa sí se puede enfermar. Claro, pasa al tercer paso, que sería la lesión del órgano. O sea, cuando lo funcional sigue siendo reiterado, esa funcionalidad provoca la lesión. O sea, lo que podría ser una sensación de acidez ya es una gastritis que me condiciona lo que como, lo que puedo comer, y después puedo pasar a una úlcera. ¿Y quién elige esa parte del cuerpo? ¿Somos nosotros que elegimos? Es nuestro propio psiquismo. Y a través de una terapia exhaustiva se puede llegar a ver por qué. ¿No? Hay cosas muy particulares. ¿Con qué está relacionado? Con el lenguaje generalmente. Por ejemplo, los problemas con las mujeres con el cáncer de mama, generalmente donde hay problemas con las mamas, generalmente son temas con la mamá. Mirá. O sea, que cuando viene una paciente me dice, sí, a mí me operaron de cáncer, yo ya directamente le digo a tu mamá y te miran como diciendo, wow, esta mujer tiene superpoderes que no empecé a hablar y ya sabe que mi mamá es una mamá muy invasiva, que yo no resolví mi tema con ella. Entonces, generalmente tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y también con la predisposición genética, porque hay familias que tienen ciertas, digamos, debilidad porque tienen una carga genética y de pronto el síntoma y la enfermedad, como decía Freud, siempre utiliza la base, la apoyatura orgánica y la predisposición negativa de enfermar del cuerpo. Bueno, en este tiempo que nos queda, ¿qué podemos hacer, Edith, para prevenir enfermedades, para tener ¿qué podemos hacer para tener una mejor calidad de vida en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Donde parece que todos estamos estresados o no tenemos expectativas de una buena vida o hay mucha frustración y violencia. ¿Qué nos recomendarías?
Hay un montón de cosas que podemos hacer para nuestro presente y también para nuestro futuro. Porque todo lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, hablamos del cerebro, para cuidar nuestro cerebro, es fantástico. ¿Por qué? Porque eso determina también cómo vamos a envejecer. Porque todos vamos a envejecer, no nos queda otra, pero no todos llegamos de la misma manera. No todos llegamos a tener una vejez lúcida donde podamos seguir interactuando en medios académicos o de pronto siendo una persona que no da tanto trabajo a la familia. Nosotros podemos cuidar nuestro cerebro a través de nuestra alimentación, hay cosas que favorecen, todos podemos poner en YouTube, leer que hay alimentos que son negativos, las harinas blancas, las azúcares refinadas, y frituras, que las verduras, y como dice el doctor López Rossetti, la mejor farmacia es la verdulería, o sea, ingerir todos alimentos naturales, verduras, frutas, hacer ejercicio físico, la caminata, de pronto, que es algo que está al alcance de todos, hace que el golpe del talón sobre el piso genera todo un estímulo nervioso a lo largo de toda la columna vertebral que estimula mi cerebro. Por eso es tan importante que además todo lo que nosotros hacemos por estudiar, al hacer cursos, es una fuerza contraria al envejecimiento neuronal. El Alzheimer produce un efecto degenerativo de la corteza cerebral hacia adentro. Y todo lo que yo hago estudiando, progresando, haciendo cursos, es una fuerza de conexiones neuronales progresivas hacia afuera. O sea que si yo me ocupo de estudiar, yo voy a progresar, y si bien no voy a hacer nada, no puedo evitar que pasen los años, sí que la vejez tenga efectos negativos. Y como algo fantástico, quiero compartirle lo que dice el doctor Mario Alonso Puig, que es fantástico. Él dice que la sonrisa se descubrió a través de Duchenne, que fue una persona que hace muchos años estudió 20 y pico de clases de sonrisa, pero él dice que habla del poder de la sonrisa, y dice que cuando sonreímos, este arco que nosotros producimos cuando sonreímos tiene un efecto directo sobre el cerebro. El cerebro recibe una orden diciendo está todo bien. Mirá qué bien. Entonces, como está todo bien, funciona como que está bien y comienza a segregar las hormonas del bienestar. Aún cuando las cosas no estén bien, sonreír y mantener la sonrisa en forma sostenida produce ese efecto. Y algo que me encanta, un párrafo que leí del doctor Alonso Puig, que dice: en la gestión de nuestra sonrisa, en la gestión de nuestra mirada, en la gestión de nuestros actos, está la gestión de nuestro mundo emocional. Y yo creo que es una responsabilidad de cada una gestionar el mundo emocional, cómo manejo mis vínculos, qué hago con los vínculos, guardo rencores, cómo es mi casa, el clima en mi hogar, tienen ganas de entrar y hay alegría o hay una tensión porque tengo un mal día, porque vuelco todo lo negativo. Eso es gestionar mi mundo emocional, es tomar las decisiones por mi cuerpo, por mi hogar y por todos los que me rodean. Y eso lo determinamos nosotros, cada uno, cada día, en el medio en que nos desarrollamos. Bueno, gracias Edith, para nosotros es un placer tenerte en el Congreso. Todos tus datos van a estar saliendo en pantalla, así que la gente va a poder comunicarse con vos, también para invitarte a dar conferencias, y también si quieren conseguir tu libro Corazón Inteligente, usando las emociones a tu favor, que como vos decías, Edith, es un libro que es práctico, porque a veces la gente cree que los libros que tienen que ver con todo este mundo emocional son difíciles de comprender, pero es bien práctico, accesible para todo el mundo, así que muchas gracias por haber compartido todo lo que compartiste en este taller. Gracias. Gracias.